Vamos a hablar un poco con Yelva Godoy. Ella es psicóloga clínica y vamos a estar conversando un poco cómo superar un poco cuando a un familiar te lo matan, se mueren, bueno, lo asesinan. Esto a propósito de los acontecimientos que están en estos momentos en Nicaragua y que muchas personas pues tal vez no tienen la habilidad para superar todo este dolor y luto que enfrentan. Hay quienes caen en una depresión total y por años y entonces se puede prolongar. Entonces ella nos viene a explicar un poco cómo podemos controlar, no digamos de que se tiene que llevar el luto, claro que se tiene que llevar el luto, claro que causa dolor, pues, pero para evitar que los familiares de las víctimas o cualquier otra circunstancia en que le hayan matado a un familiar o que haya muerto de alguna situación natural, pues entonces cómo se puede superar esto. Pasamos a otro tema y es sobre los acontecimientos que se dieron el pasado 19 de julio y que todavía pues Nicaragua está condenando, y digo Nicaragua entera porque de diferentes sectores están repudiando pues el hecho violento que terminó pues con la muerte de 5 nicaragüenses y 19 heridos. Tengo aquí a Yelva Godoy, ella nicaragüense que vivió mucho tiempo en el exterior. Yelva, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, sí. Yelva, a Nicaragua. Muchas gracias. Ella estuvo en España, ¿verdad? Por mucho tiempo. En Málaga, y se especializó, hizo varias especialidades en psicología, y con Yelva conversábamos en Facebook para ayudar un poco a sobrellevar la pérdida de un familiar. Sí. ¿Qué es lo que deben hacer estas personas? Por ejemplo, hay gente que dice, se murió de muerte natural, o sea, es algo que como que les queda como un alivio, se lo quiso llevar Dios, pero en este caso, cuando te arrebatan la vida, ¿qué recomendaciones le podían dar? Lo que pasa es que estamos hablando ya de duelos patológicos, ya, es decir, estos duelos son muy dramáticos, vivir no es lo mismo que esperes la muerte, siempre la muerte de un ser querido es uno de los acontecimientos que el ser humano tiene más difíciles de asumir, ¿no? Pero cuando ya es un duelo dramático, como es en el caso del que te estás refiriendo, va a ser un duelo más complicado de trabajar, porque no estaba preparada la familia para un acontecimiento como este. Entonces, ahora hay una serie de fases, de facetas por las que tiene que pasar todo ser humano que pasemos por duelo. Todos vamos a pasar, eso es parte de la vida, igual que vemos nacer, vamos a ver morir y vamos a vivir la experiencia de tener duelos en nuestra vida. Pero este tipo de duelo, lo difícil es que aquí hay que acompañar a las madres, a las hermanas, a las esposas. Estaba viendo las edades de la gente joven, con la vida por delante, no es lo mismo, siempre duele, pero un señor de 90 años que se muera porque le dio un infarto, ya no aguantó su corazón, a una persona de 20 años que a alguien se le ha ocurrido pegarle un tiro, pues. Entonces hay que acompañar a la familia, hay que dejar, va a pasar por etapas de shock, que me imagino que ya ha pasado, que es la primera fase. Esta es una etapa durísima de estupor, decir, mi hijo, ¿cómo es posible? Si se fue a un acontecimiento a pasárselo bien, ¿esto cómo es posible que pase, no? Luego hay otra fase de negación, no, mi hijo no puede ser, pero si aquí me acaba de dejar su ropa, pero si acabo de hablar con él, es decir, si me dejó encomendada la niña, ¿verdad? ¿Cómo? No, mi hijo no, mi hija no puede ser. Entonces aquí hay negación, hay rabia, ira, hay momentos en que salen las emociones. Luego viene un momento durísimo que es la desesperación, la angustia, la depresión. Esta es la parte más dura. Es decir, aquí somatiza a la gente una barbaridad. Y luego al final de este proceso, si se lleva bien, se busca ayuda terapéutica, grupos de ayuda. Aquí en Nicaragua deberíamos de formar, a lo mejor hay, no sé, ¿verdad, Lucía? Si hay grupos de ayuda para esta intervención en crisis que habría que hacer en estos casos, ¿verdad? Y luego al final, con ayudas, ¿verdad? Estas familias se deberían de juntar para hacer terapia juntas. Y se termina por aceptar y resolver ese duelo. Se asume y además se acepta
Bueno, acepto que hayan matado o que hayan accidentado a mi hijo, que haya venido un desalmado o una desalmada y la haya puesto aquí porque la haya matado. Lo acepto y acepto vivir con ese vacío. Si aceptar no es que uno se olvida, no, acepta y vive con la ausencia. Mi padre se me murió hace unos años y yo ahora que estoy en Nicaragua es que veo a cada viejito y digo, Dios mío, mi papá. Es decir, a mí se me hace el corazón chiquito, pero aceptas que ese vacío, yo ya no tengo a mi papi, pues. Entonces, pero no es fácil. Ojalá que no dejemos a esta gente. O sea, hay que estarle el acompañamiento. ¿Por cuánto tiempo tiene que ser desde el punto de vista psicológico? Mira, los familiares. Un mínimo de 6 meses. Un mínimo de 6 meses de este tipo de duelos tan complicados. Lo más probable es que estos duelos se nos hagan patológicos en la mayoría, ¿verdad? También va a depender de cada ser humano. Tu psicología y la mía a lo mejor no tienen nada que ver. Entonces, posiblemente yo encaje mejor algunas cosas o peor otras cosas, y vos encajes mejor otras cosas y peor otras cosas. Entonces, va a depender de la base de la psique de cada persona. Entonces, del entorno, del entramado psicosocial, es decir, si vos tenés una familia unida, donde hay diálogo, donde se juntan, donde se apapachan, donde se dan amor, donde se dan afecto, donde se permite expresar las emociones, la que sea. Esta gente tiene que llorar, patear, tirarse al suelo, decirle a Dios, no estuviste conmigo, no creo en vos, decir, va a pasar por todas esas fases. Y no hay que decirle, no digas eso, cállate, no llores más, no le digas eso. Déjala que llore. Déjala que se expresa, déjala, va a ser agresiva, se va a volver agresiva, te va a tirar las cosas, va a dejar de comer, va a tener insomnio, va a empezar a tener un montón, porque es un síndrome, ¿sabes? Un síndrome con muchos síntomas, el tema del duelo. Entonces, ¿cómo evitar que esto se convierta en ira, en sed de venganza? No hay que evitarla. Fíjate lo que te voy a decir. Te lo voy a explicar. Los sentimientos son sentimientos y son necesarios para la salud mental. Si a vos alguien te da un golpe, yo no te voy a decir, Lucía, no te quejes, da una sonrisa, quéjate. ¿Qué vamos a hacer? No es lo mismo sentir que consentir. Vos podés sentir rabia, odio, y es necesario que salga, no sé, yo nunca he vivido esa experiencia, pero el pensar que alguien te ha matado a tu hijo de 20 años, es decir, lo mínimo que puedes tener es rabia, ira contra esa otra persona, pero es necesario ¿para qué? Para que salga hacia afuera. Eso es salud mental, Lucía, fíjate. A ver, pero entonces, una cosa, bueno, tengo rabia, tengo ira, o sea, y hay gente que va a decir, tengo ganas de matar. O sea, ahí está el punto. Pero ahí el punto, o sea, ¿cómo no llegar a ese punto? Exactamente. A tomar la justicia por sus propias manos. Sí, claro, jamás. Si estamos hablando de sentimiento, ¿verdad? No de consentimiento. Sí. Entonces, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Yo puedo sentir muchas cosas y otra cosa es que yo ejecute eso. Vamos a evacuar, vamos a dejar que la gente saque el duelo. De hecho, hay terapias en donde a nivel grupal, ya ese sería como otro tema, ¿verdad? Pero donde la gente golpea, cojines, es decir, saca la rabia, saca la furia, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario sacar ese sentimiento. El caso, por ejemplo, hay, las madres, el dolor de una madre que sufre pues la pérdida de un hijo, el caso de que tal vez algún niño que queda sin su madre, queda a cargo pues de la abuela. ¿Cómo explicarlo a un niño? Mira, mataron a tu mamá. Mira, no sé cómo darle esa terrible noticia. La noticia hay que irla adaptando conforme el niño o la niña vaya creciendo. Es decir, la verdad se la tenemos que decir. La verdad, aunque a lo mejor si es un niño chiquito, mira, tu mamá, pues ahora no está con nosotros, se ha ido, está en el cielo ahora, aunque sea muy
muy de cuento, pero hay que explicárselo con un cuento. De hecho, hay guías maravillosas para trabajar el duelo con niños, ¿verdad? Es decir, a través de cuentos, a través de caricaturas, de pequeños teatros y de una ayuda terapéutica importante. Es decir, aquí hay que orientar al entorno familiar de este niño y de esta niña para que sepan estar afectiva y efectivamente con esta criatura que ha tenido mala suerte. Es bueno entonces que las familias se reúnan entonces, o sea, estamos hablando de las familias que comparten Buenísimo. ese mismo dolor, o sea, ¿y qué tienen que hablar? ¿Qué tienen que decirse? Es que el monotema central va a ser la persona que no está, y además en las fases de las que te he dicho hay una parte en esa fase de desesperanza que se sueñan a nivel psíquico. O sea, la psique tiene que empezar a desfogar, a sacar ese dolor en ese proceso de elaboración del duelo que se llama. Es decir, empieza a soñar a través de los sueños, la mente va elaborando, va sanando. Empiezan a soñar, a tener terrores nocturnos también, a levantarse, ¿verdad? Empiezan no sé si vas a escuchar a la gente que dice, es que lo sentí como me hablaba, es que lo vi. Entonces, empiezas a tener como alucinaciones visuales y auditivas, alusiones. Entonces, pasan por una serie de experiencias muy dolorosas. Pues, de hecho, depende de la ayuda y que se dejen guiar también, porque hay gente que se cierra y se muere. En el caso de los que quedan vivos y sobrevivieron a ese ataque, o qué recomendaciones psicológicas se claro, tienen que que hay un tomar. estrés postraumático importante para el resto de ¿Cuál es la repercusión que tuvo ese mira, ataque? esta gente ya te lo digo, cuáles son las características que ya tienen ellos. Les está costando dormir, están teniendo pesadillas, van a empezar a tener depresiones y cambios bruscos de estado de ánimo. O sea, el estrés postraumático es muy claro ante una situación traumática. Entonces vos inmediatamente reaccionás con ese estrés. Hay gente que puede hasta dejar de trabajar, de tener apetito, es decir, de estar exaltado, con un mal humor increíble. Es decir, aquí a todos ellos, a un nivel u a otro, dependiendo de la base psicológica y de la salud mental que tengan estas personas, les va a afectar en mayor o en menor medida, pero a todos y a todas. Entonces van a tener miedo, por ejemplo, de ir a celebrar, de estar en celebraciones multitudinarias, o a montarse en un autobús, por ejemplo. Es decir, posiblemente eviten, o imagínate a alguien que ha tenido una mala experiencia, otro tipo de experiencia o parecida con esto, ya se le viene acumulando pues traumas, entonces depende de cada persona, ¿no? Sí, o si la persona que mataron iba a la par tuya, que la bala le cruzó aquí y no a vos, imagínate el impacto psicológico. Es decir, que por una cuarta no me mataron a mí. ¿Sabes lo que eso significa para uno? Entonces no es lo mismo que el que vio que lo mataron y que lo vio en el suelo desangrando, a una que ni se dio cuenta, que iba tranquila cantando en el fondo las canciones de la revolución, por ejemplo, pues yo qué sé, o platicando con su amiga. Es bueno que también estos se reúnan, por supuesto. Los heridos también, los que quedaron heridos de esta... Deberían. ¿Sabes qué? Si viésemos en otra dinámica de salud, que sería interesante que el MINSA, ¿verdad? Yo aprovecho para que el MINSA con su equipo psicosocial haga un trabajo, un seguimiento con todas las personas que iban en esos autobuses, todas, no solamente los que fueron heridos, no solamente las familias de los que mataron, sino que todo el mundo debería recibir algún tipo de intervención psicológica. Y yo pues hago ese llamado para que en situaciones como esta se pueda dar un tratamiento en la salud mental de esta población que ha sufrido, ¿no? Este ataque tan horroroso. Bueno, Yelva, gracias por estar aquí con nosotros, ya en otro programa y en otros temas, pues vamos a estar hablando, pero sí, o sea, queremos tratar de ayudar a aliviar un poco el dolor. Por supuesto. Que es bastante difícil, como les decía anteriormente, no es lo mismo que, por ejemplo,
que a alguien, puede que se te muera Sí. tu mamá, tu papá, un hermano, de algo natural, Claro. a algo que te arrebatan pues Así la es, vida. así es. Y así también pues han habido otras situaciones pues aquí en Nicaragua, pues cuando un hombre mata a su mujer, están los niños, o sea, la atención psicológica de estos niños. Claro. Hay tantas situaciones donde la psicología pues juega un Por papel supuesto. bastante importante. Muchas gracias, Yelba. Gracias a vos, Lucía. Muchas gracias. Yelba Godoy, psicóloga clínica, que nos ayudaba pues a entender un poco estos temas y cómo superar el dolor, el luto que llevan adentro pues muchas personas, los familiares de las víctimas y los que quedaron pues sobrevivientes a este ataque. A ustedes muchas gracias por su atención. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/canal15 Nicaragua.